Ok, bueno, este es el diagrama que te decía sobre estereotipo y prejuicio que vi en la maestría. No tengo la fuente, no sé si fue creación de mi profesor y no es el diagrama exacto, pero es lo que recuerdo, ¿no? Y es de cómo se comporta. Tenemos como un fenómeno aquí en medio, que puede ser una situación, un sector, una persona, un grupo, etcétera, ¿no? Un colectivo. Entonces tú tienes ese fenómeno o ese sujeto en esta parte y de ahí se puede armar este diagrama para ver cómo va de los estereotipos a los prejuicios y pues también un eje horizontal que va de lo rígido a lo flexible, ¿no? Y cómo hay todo un esquema de percepciones que van pues algunas más negativas, otras más positivas, unas más funcionales, otras menos funcionales, ¿no? Y eso sirve para cualquier cosa. Entonces, en la parte horizontal estamos poniendo justamente el tema de estereotipos y prejuicios. Definiendo esa parte del estereotipo, es un poco lo que tú dices en la charla que diste hoy, que habla pues de un instinto que traían incluso los cavernícolas para clasificar lo que veían, para generar un estereotipo de, oye, ese tipo de animal me puede comer, o ese tipo de planta sí se puede comer, o es venenosa. Entonces, a partir de ciertas características observables, se hace una clasificación y esto tiene una función útil para el ser humano. Entonces, un estereotipo, para que sea estereotipo, porque muchas veces dicen, no, hay que quitar los estereotipos, pero los estereotipos son clasificatorios, lo que hace más fácil su análisis, y son funcionales, entonces no necesariamente son malos. Y los prejuicios ya tiene que ver no algo con algo clasificatorio, sino con algo calificatorio. Es decir, que tú le das una calificación, es bueno, es malo, es mejor, es peor, etcétera. Y ya tiene que ver con un juicio de valor, no con una característica funcional, sino que, o sea, si es funcional o no, no es lo importante, sino el juicio que yo tengo respecto de eso, ¿no? Entonces ya entendemos la diferencia entre un estereotipo y un prejuicio. Entonces tenemos un fenómeno del cual podemos, o una persona del cual podemos tener estereotipos y prejuicios, que generalmente lo que a veces pasa es que un estereotipo rígido se vuelve un prejuicio. Entonces algo que empieza como una situación funcional, clasificatoria, de repente es tan reiterado o es tan ambiental o el contexto lo amerita y entonces es tan rígido que esa rigidez y esa interpretación social que se da de ese estereotipo lo convierte en un prejuicio. Y ese prejuicio que surge de un estereotipo, generalmente el prejuicio surge de un estereotipo, pues ahí ya se puede volver rígido, que entonces sí ya estamos como en la parte más negativa, donde ya empieza la discriminación activa, la violencia, el decir todos los musulmanes son terroristas, todos los pobres son rateros, todos los indígenas son ignorantes. Eso es un prejuicio porque tú le estás dando una valorización, no es clasificatorio ni es funcional, y además es rígido. Estás diciendo que todos estás generalizando, es rígido. Entonces, esta parte, digamos que es la más negativa, ¿no? Esta no podemos decir que es la más positiva porque tiene una parte funcional, pero también puede dar a la discriminación pasiva. Porque si tú tienes un estereotipo donde, por ejemplo, esas plantas pues son venenosas porque es funcional, pero es muy rígido, a lo mejor hay una planta muy parecida pero tiene diferente olor, pero como tú ya la viste igual y es rígido tu estereotipo, pues la vas a excluir, ¿no? Cuando a lo mejor no era necesario excluirlo. Entonces esa función, al ser rígida, pues le quita cosas, digamos que útiles, ¿no? Entonces lo hace absolutista, entonces excluye todo lo que no pertenece o incluye todo lo que no es. Por ejemplo, si una araña me picó y entonces el estereotipo pues es que hay arañas que pican. Ya ahí puede haber una clasificación, son venenosas o no son venenosas. Entonces, si son venenosas, bueno, me tengo que cuidar de ellas, a lo mejor sí las mato.
Pero si todas las arañas yo las considero venenosas, es un tema rígido, pues las estoy incluyendo en algún tema que pues no, a lo mejor, pues termina siendo no funcional y matas a arañas buenas, o quieres incluir a todas las arañas en las que quieres salvar este, y no te cuidas, entonces el que sea un estereotipo rígido y absolutista, pues genera un conflicto en la parte funcional, ¿no? Entonces esa es como la parte rígida, que esta es la parte más negativa. Esta puede ser negativa o positiva, pero recordemos que esto lo importante de un estereotipo es si es funcional o no. Si es funcional o no, pues a veces no importa si está bien o mal, ¿no? Por ejemplo, un tema complicado, el tema de el sexo biológico en la diversidad de género. O sea, todos dicen, no, es que quieren no reconocer el sexo, si tiene pene y el sexo de el cáncer de próstata y no sé qué. O sea, si tú no haces esa clasificación por sexo biológico, porque es un estereotipo, o sea, si tú tienes genitales masculinos, aunque te hagas una transición de género, pues tienes una fisiología masculina, pues entonces ya le quitas lo funcional, si no haces ese estereotipo hasta cierto punto rígido, ¿no? Pero si tú ese estereotipo lo mandas a la parte de es bueno, es malo, es más mujer, es menos mujer, pues entonces ya estás limitando toda una identidad, que sabemos que el género es una construcción social que puede o no estar vinculada con el sexo, o sea, puede ser congruente o no con el sexo biológico. Entonces, si tú dices, bueno, es que si es bueno o no es malo, si hay congruencia o hay incongruencia, entonces ya es un juicio de valor y ya se puede convertir en un prejuicio rígido, ¿no? Que eso es como la parte negativa. Ya si nos vamos a la parte flexible, es un poco más amigable. Entonces, por ejemplo, los estereotipos flexibles, pues es algo que podemos ver como en el tema de estadística, ¿no? Son los temas neutros, los datos típicos. Los atípicos, pues no los consideramos, pero los datos típicos en promedio, la mayoría es hasta cierto punto relativo porque invisibiliza a lo mejor casos muy, muy concretos, pero pues habla de una neutralidad, ¿no? Entonces pues es funcional, no te genera mucho conflicto, puedes hacer un ajuste de datos y no hay ningún problema. Pero cuando hablamos de prejuicios, que ya tienes un juicio de valor y es flexible, entonces ahí es donde puede venir ciertos sesgos, ¿no? Donde a lo mejor tú sabes que el machismo, ¿no? El machismo está mal, sí, perfecto. Pero como yo tengo un prejuicio que viene del patriarcado y que dice que el hombre siempre debe de ser el proveedor, ¿no? Entonces a lo mejor yo tengo un prejuicio de que la mujer pues no debe de pagar nada. Y a lo mejor la mujer pues muy cómoda, pues si siempre me invita pues no hay ningún problema, se vuelve como un sesgo, porque es un prejuicio, o sea, flexible en el sentido de que, ok, sí, los hombres pueden ser proveedores, pero pueden no serlo, y la mujer también puede ser proveedora, y la mujer también puede tener recursos propios, pero como es flexible o sea, sí es un estereotipo, digamos, que existe, que usualmente el hombre es el proveedor, pero no es rígido, entonces ya se convierte en un prejuicio si tú le agregas un juicio de valor de, bueno, está bien invitarla a comer, pero no está bien pagarle todo. Entonces ahí puedes tener un sesgo por darle un juicio de valor a un estereotipo que se vuelve prejuicio y que al fin y al cabo es flexible. Esta parte no es tan mala porque los sesgos, como vemos, pues son trabajables. Simplemente te tienes que hacer conscientes de ellos para trabajarlos. Y además, si es un prejuicio, por ejemplo, pasa mucho esto con la gente grande, que ellos, por el tema de la información, del acceso de la información, no saben de los temas, o nos pasa a todos con el tema de la discapacidad, que tenemos un prejuicio donde valoramos así de, ay, pobrecita, es que no puede, o hay que ayudarla, o está discapacitada, ¿no? No es que
no es que sea pobrecita, ¿no? Simplemente tiene una condición y que tenga una condición específica, pues no quiere decir que tenga muchísimas otras capacidades que puede seguir desarrollando, ¿no? Entonces, eso también el prejuicio flexible es bueno porque si bien tiene una cierta justificación de por qué le damos esos juicios de valor, al ser flexible nos permite pues reaprender o reivindicar, ¿no? Reivindicar ciertas cosas, palabras, ideas, etc. Entonces hice como un pequeño ejemplito donde, por ejemplo, el fenómeno que hablamos, pues que ponemos en el centro, pues es la parte de la población africana, ¿no? Los africanos. Aquí en singular, masculino. Y hablando de una clasificación, hablando de raza, funcional, un estereotipo rígido, pues es que son negros, ¿no? O sea, un africano, hoy sabemos que por las mezclas, etcétera, pues hay muchos matices, que por eso es un diagrama, porque puede haber 1000 puntitos aquí, ¿no? No es binario, no es negro y blanco, sino hay muchos puntitos aquí, ¿no? Pero pensamos que en el término negro, si tú estás clasificando color de piel o etcétera, es funcional hasta cierto punto. Pero ¿qué fue lo que pasó? Que este estereotipo rígido de que yo lo percibo de este color y entonces identifico que es del continente africano, es de origen africano, por su tono de piel, se convirtió en un estereotipo rígido que migró a un prejuicio rígido, donde entonces tú ya generabas un juicio de valor diciendo que es malo. Y entonces en lugar de eso decías que eran un mono, que es como el típico, ¿no? En lugar de decir negro, pues es de mono o así. Era más típico en el tema de la colonización de África. Que son menos evolucionados, etcétera. Entonces, la gente que realmente es racista tiene estas ideas y es un rígido. Entonces, a veces pueden decir, sí, pero o sea, no es que yo tenga algo contra ellos, lo que pasa es que pues están menos evolucionados. O sea, por eso los podemos esclavizar, porque pues somos superiores a ellos, ¿no? Entonces, esta parte generalmente es negativa. Un prejuicio rígido generalmente es negativo, ¿no? Y ya después tenemos, por ejemplo, prejuicios flexibles o que tratan de reivindicar, que pueden modificarse. Entonces, por ejemplo, nigger o nigga, que era en Estados Unidos como se usaba y era despectivo hacia la población negra que estaba esclavizada, ya después se reivindicó el término. Y entonces sí es un prejuicio, o sea, sabes que es como una manera particular de darle cierto valor, pero por ejemplo ya my nigga, un negro otro negro, sí se lo puedo decir, ¿no? O por ejemplo, oscuro, también hay gente que dice, es que si es de piel más oscura, como el típico meme de Family Guy, que viene como los tonos, entonces entre más oscuro, más negativo es, ¿no? Entre más claro, más positivo es. Entonces ahí estás generando un juicio de valor que si bien es flexible en el sentido de que no le estás dando un nombre, pero sí el tema de empezar a clasificar esa parte. Son sesgos, o sea, el sesgo puede ser que tú ves a una persona más morenita y a lo mejor guardas tu bolsa, no sé, y pues a lo mejor es flexible porque tú puedes decir, ya estoy conociendo el barrio y a lo mejor no lo guardo porque la persona sea más morena. A lo mejor sí hay más morenos porque es un tema de un estereotipo. A lo mejor así, o sea, en ese lugar, pues hay más morenos. Entonces, en esa parte, pues es un estereotipo. Existen más morenos en esa zona y es una zona de peligro, pero no porque sean morenos es que hay más zona de peligro o haya más riesgo de que te roben. Eso tiene que ver con muchas cosas del contexto, la marginación que vivieron durante mucho tiempo, pero bueno, eso ya es un análisis sociológico más profundo. Pero bueno, así es como podemos hacer como un pequeño ejercicio. Igual y esto fue muy a lo general, pero es más o menos cómo se puede utilizar este diagrama. Y pues ya en la parte neutral, que es lo que nosotros podríamos llamar lo políticamente correcto,
Y esto sería lo políticamente incorrecto. Entonces, dentro de lo políticamente correcto, incluso yo creo que morenos tal vez lo podría poner acá, en lugar de acá, porque ahí sí le estás dando un juicio de valor y además no es funcional. No es funcional porque realmente, o sea, tú no puedes clasificar el tema de morenos cuando usa un negro. O sea, por ejemplo, los mismos que son como latinos, luego le dicen a los negros morenos, pero pues todos somos morenos, ¿no? Entonces, no tiene como una funcionalidad, salvo que en algún país realmente tenga algún tema de clasificación útil. Pero, por ejemplo, algo que sí es neutro y que es un estereotipo que tú puedes medir, que tú puedes poner en una encuesta literal, es, por ejemplo, afrodescendiente. Entonces, en una encuesta, si tú quieres saber su raza, pues no vas a poner mono, porque pues obviamente es totalmente discriminatorio. No le vas a poner moreno oscuro porque pues es muy, pues sí tiene como un sesgo. Negro, a lo mejor sí es cierto porque es algo muy, es algo, es una clasificación, pero a lo mejor se oye un poco mal porque puede verse como un tema rígido, o por toda la concepción que lleva a un estereotipo rígido a un prejuicio, ¿no? O sea, la carga de un estereotipo rígido puede llevar a un prejuicio. Y pues eso es lo peligroso, ¿no? Entonces, en una encuesta, algo que es neutral, tú sin problema lo puedes poner como afrodescendiente, ¿no? O si te quieres referir a una persona negra, un afroamericano, un afromexicano, un afrodescendiente, y de esa manera ya dices como políticamente lo correcto, ¿no? Entonces, pues bueno, este era el diagramito que te quería enseñar para tu exposición. Te digo, no tengo la fuente porque esto me lo dio un profesor en la maestría y ni siquiera me acuerdo si fue elaboración propia. Era el profesor Moisés. Ay, no me acuerdo su apellido, pero a ver si luego le puedo dar el reconocimiento. Pero se me hace súper útil, porque así tú puedes analizar un elemento y realmente tú mismo, ya, o sea, por ejemplo, yo ya lo hago mentalmente. ¿Es funcional o no? Va más hacia los estereotipos, va más hacia los prejuicios. ¿Le estoy dando un juicio de valor o no? Y ya una vez detectándolo, si está más hacia allá o más hacia acá, ya puedo ver qué tan rígido, qué tan flexible es. Y eso te ayuda a ver si es válido. Porque, por ejemplo, si tú estás viendo un tema pues mucho más funcional, de una investigación sociológica, de una conversación mucho más científica, de una clasificación que tú tienes que hacer en tu trabajo, lo que sea, pues entonces te quedas aquí y párale de contar. Si tú estás en tus interacciones y les estás dando un juicio de valor, entonces si llega este cuadrante, alerta roja, muévete hacia acá o en todo caso hasta acá o hacia acá, para si es un prejuicio donde no le puedes quitar el juicio de valor, porque tampoco es malo tener juicios de valor, si no, pues seríamos computadoras sin criterio, ¿no? Entonces no está tan mal tener un juicio de valor, pero entonces no todos los negros son esclavos, no todos los indígenas son borrachos, no todos los hombres son machistas. Entonces, si tú ese prejuicio que existe, que lo tienes, dejas de hacerlo rígido y lo haces flexible, entonces empiezas a entender, no todos los hombres son machistas, pero en México la mayoría son machistas, a diferencia de en Suiza que la minoría son machistas, ¿ok? Entonces ahí eso pues sí está dentro de un juicio de valor y te ayuda a analizar un tema donde un juicio de valor pues te sirva a crear un criterio. Ya si, por ejemplo, quieres hacer un tema funcional, pues, por ejemplo, los hombres tienen más fuerza que las mujeres, ¿no? Entonces, pues eso es algo, es funcional, es clasificatorio, es algo medible y no es solo un juicio de valor. Entonces, bueno, este es un esquemita que tú tienes que entenderlo, tienes que apropiártelo, pero sirve un buen para analizar lo que ves y para analizarte a ti misma cuando empiezas a observar estereotipos y prejuicios. Y como aquí, si lo vemos por colores, pues esta parte es la roja,
Este es como naranjita. Yo creo que naranjita, amarilla, estas dos podrían ser. Y esta es la verde. O sea, si tú quieres ser políticamente correcto, quédate en esta área. Si tú quieres tener temas más funcionales, a lo mejor, o que generen más valor, pues a lo mejor sí te metes a cuestionar un poco, ¿no? Y lo que sí no debes de caer es en esta parte, en los prejuicios rígidos. Eso sí se convierten en discriminación activa, se convierten en violencia, etc. Y pues esa era mi explicación, chispas, me tardé mucho.